Cervantes, Aarón Cervantes, señores, es un joven que cumplía servicio militar voluntario con apenas 20 años. Este muchacho gozaba de plena salud, pero hoy permanece en el hospital militar con un daño severo, sin poder moverse ni comunicarse. La familia asegura que una golpiza dejó al joven en ese estado. ¿Qué pasó realmente en su base militar? Vamos a ver la historia. Adelante. Me decía, yo voy a ser policía, mamita, voy a ser profesional. ¿Para qué? Para que ya no verte que estás sufriendo. Más bien yo voy a ser profesional con eso, yo te voy a apoyar a ti, me decía, para que tú debes de estar cuidando a mis hermanos, me decía él. Mandé a mi hijo al ejército para que él se sintiera orgulloso de mí, así como yo me siento de él. Pero sin embargo, ustedes no han sabido reconocer ese esfuerzo que yo he hecho y ahora que está postrado mi hijo en esa cama. El único sueño de Aarón Cervantes Rojas, hoy con 20 años de edad, fue siempre servir a su país y ayudar a su familia. Para ello, hace 2 años, se enroló de forma voluntaria en el Ejército del Perú. Yo no quise, ¿no? Yo le decía, hijo, acá yo como también te voy a hacer educar para que tengas una profesión, pero él me decía, ya no, mamá, ya estoy joven, yo quiero irme, me decía, quiero ser como mi papá. Siempre él decía que quiere ser como su papá. Lamentablemente, hoy en día, Aarón no puede moverse, ni siquiera puede hablar. Según su padre, el señor Miguel Cervantes, esa es la consecuencia de una fuerte golpiza que le dieron dentro de las instalaciones del ejército en Uchiza. Según Cervantes, el oficial mandó a Aarón a pelearse con 20 compañeros por espacio de 1 minuto cada uno. Se le ha agarrado a golpes y prácticamente le ha torturado a mi hijo, teniente. El informe médico del 15 de marzo del 2021 indica que Aarón presenta meningitis, neumonía, COVID y traumatismo por golpes. Averigüé con los doctores, me dijeron que tu hijo milagrosamente se salvó la vida. Se le hemos salvado la vida a tu hijo porque tu hijo vino bien grave. Poco más se demoraba y su hijo moría. A raíz de este primer informe médico, el padre del joven llegó a ver a su hijo en estado crítico. Tanto la madre como el padre viajaron a Lima y lo internaron en el hospital militar. Hay los doctores que me dijeron que él ha sido agredido por manos ajenas, un golpe contundente en la cabeza. Le reventaron el cráneo, amigo. Lo sacaron un pedazo de cráneo. Porque tengo un dolor por dentro todos los días viéndole a mi hijo cómo está, porque yo sé que sufro más porque yo estoy continuo todos los días. El hospital de mí es como si fuera mi casa. Yo ya me he desentendido de mis 3 hijos que tengo. Eso es lo que yo pido, justicia por él. Ellos continúan esperando la recuperación de su hijo y la sanción con pena de cárcel para el teniente que supuestamente hizo abuso de autoridad. La institución del ejército, la inspectoría, hasta la fecha no me dice nada. ¿Cómo se llama el teniente? Álvaro Luis Ariancén Medina. Estamos con Adelia Rojas y Miguel Cervantes, padres de Aarón, para que nos cuenten un poco más detalladamente lo que realmente sucedió con su hijo. También con su abogado Wilber Rodríguez, abogado de la familia, nos dé los detalles, los alcances jurídicos de, imagino ya una denuncia. Señora Adelia, ¿qué pasó con su niño? ¿Qué pasó con su hijo? Buenas tardes. Bueno, mi hijo se fue al ejército, ¿no? Eso era su sueño de él porque su papá también era militar y él también quiso ser igual. Pero él se fue con el fin de estudiar ahí. Ajá. Porque él tenía ese sueño de ser policía. Eso es lo que él quería ser. Y él siempre me decía, mamá, ¿para qué no trabajes? Yo voy a hacerme profesional. Yo te voy a apoyar con eso, me decía él, para que puedas cuidarles tú a mis hermanos. El hijo, llamado Aarón, de Adelia, ingresa voluntariamente al ejército a servir a su patria, ¿no? Como muchos muchachos en este país. Pero ¿qué sucede? Que de un momento a otro le devuelven o digamos le informan, la llaman a su madre, a su padre, que su hijo estaba ya mal, ¿verdad? En emergencias. Sí, ¿Qué señora. pasó? ¿Qué te dijeron el día que tu hijo se puso mal? Bueno, a mí me llamó un suboficial diciendo que mi hijo les habían mandado a bañar y le habían encontrado desmayado en la ducha. Eso es lo que a mí me dijeron así. Ya. En ese momento, ¿qué hiciste, Adelia? Bueno, yo no me desesperé, yo dije, ¿qué pasó? ¿Cómo me lo pueden haber encontrado a mi hijo?
Eso es lo que yo me hice la pregunta. Claro, ¿cómo? Si tú sabías Claro, que él estaba bien. que estaba ¿Te, bien. te habías comunicado días antes con él o lo iban a visitar? No, él siempre nos llamaba. ¿Siempre? Sí, siempre Y nos te decía llamaba. que estaba bien. Sí, que estaba bien, eso era de él. Y para ti, obviamente, como madre, aparte de la preocupación y el dolor que él está mal, sorpresa porque tu hijo siempre te decía que estaba bien. Sí, señorita. Señor Miguel, usted como padre, ¿cómo tomó la noticia en el momento? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, buenas tardes. A mí me avisaron a las 8 de la mañana, me llamó el mayor comandante de la unidad diciéndome que mi hijo tuvo un accidente, que está internado en el hospital de Tarapoto. ¿Ya? Entonces yo le dije a mi comandante, le digo, ¿qué es la mente que pasó con mi hijo? Entonces él me dijo, jugando fútbol, se ha caído y ha sido evacuado al hospital de Tocache. Ya, entonces, ya bueno, cortó la llamada, entonces llamó una prima que tengo en Tocache, me llama, me dice, primo, Aarón está internado en el hospital de Tocache y está en comas. ¿En coma? Y yo le digo, ¿qué? Pero si yo recién acabo de hablar con el comandante y me dijo que se ha caído. Claro, se ha caído deporte. jugando fulbito y que se ha ido al hospital. Ajá, y- Nunca le mencionó que su hijo estaba grave y que estaba en coma. No, entonces yo le digo, ¿qué pasó, prima? Como tú estás ahí, averíguate más sobre eso. Claro. Entonces mi prima se informó más y entonces los doctores me dijeron que tenía que ser evacuado urgente al Hospital Militar de Lima. ¿Ya? Y en ese momento, señor Miguel, ustedes llamaron a sus jefes nuevamente para explicar, porque, a ver, yo como padre de familia, yo me desesperaría y buscaría información y responsables en el momento, porque si mi hijo, yo lo vi que entró voluntariamente al ejército en Muchiza, ¿verdad? Sí, sí. En Muchiza, mi hijo entró al ejército a servir voluntariamente a la patria y de pronto me lo devuelve el ejército, supuestamente con una caída de fútbol, porque jugaba fulbito, en coma. ¿Qué hicieron? ¿Qué explicación le dio el ejército después de que su hijo quedó en coma? Ya, o sea que... Y yo tenía que viajar urgente a Lima. Entonces, hablé con mi esposa. Entonces yo le digo, quédate con mis hijos. Nosotros vivíamos en Pucallpa. O sea, nadie le decía nada. Nadie nos decía nada, que él, en la realidad, que había pasado con mi hijo. Dios mío, me muero. ¿Cómo ustedes sospecharon en el momento, o sospechan de ahí, imagino con los exámenes del médico que atiende a su niño, de que él había sufrido golpes? Porque tenían varias versiones. Porque después me vuelven a llamar a mí diciendo que mi hijo estaba haciendo natación en el río y le había entrado un virus a su cerebro. Que eso le estaba matando. Primero era que había estado jugando fútbol. Sí. ¿Ya? Luego te dicen que... A mí, que le han encontrado desmayado en la bañera. ¿Quién te lo Estaba dice? bañando. El suboficial. No me dijo su nombre, solamente me dijo el suboficial. De ahí me llamó el comandante Moreno. ¿Ya? Él me dijo que no, tu hijo estaba, se han ido a hacer natación en el río y le ha entrado un virus a su cerebro, que eso lo está matando. Eso es lo que a mí me dijeron. Y a mi esposo, cuando él le llamó, le dijeron otra cosa a él.